tal, amigas, amigos? Mi nombre es Juan Manuel Carreño Olvera y esta es mi columna El Nieto del Ahuezote. Y hoy se titula La transición de los partidos pequeños, el PT y el Verde. Número 1. El Partido Verde, que nunca vio un árbol y siempre olió a PRI. El verdadero rostro del partido del Tucán. Que nadie se llame engañado. El Partido Verde Ecologista de México siempre ha tenido de ecologista lo que el PRI de revolucionario y lo que el Partido Acción Nacional tiene de nacional. O sea, exactamente nada. Es como si un carnicero se disfrazara de vegano para vender filetes en una comida vegana. El Partido Verde Ecologista de México ha construido su marca política sobre la más rentable de las ficciones, la simulación de una causa noble. Pero conviene escarbar un poco en la genealogía de esta empresa electoral de alianzas estratégicas, como certeramente lo definió el investigador Gabriel Torres Espinosa. Porque el Partido Verde no es simplemente un partido oportunista, es ante todo un partido de juniors y nepo babies, una familia que ha hecho de la política mexicana su feudo particular. Su fundador, Jorge González Torres, no llegó al ecologismo por una epifanía frente a un bosque talado, sino procedente de las entrañas del PRI, donde había sido funcionario público durante los años 70. Su conversión fue tan súbita como sospechosa. El hombre, que según quienes los conocieron, siempre lucía chamarras de piel de distintas especies de animales, amaneció un día convertido en defensor de la fauna. El negocio familiar, sin embargo, no había prosperado sin los contactos adecuados. González Torres tuvo la previsión de desposar a la hija de Emilio Martínez Monatou, un connotado priista que fue secretario de la presidencia con Díaz Ordaz, secretario de Salubridad con López Portillo y gobernador de Tamaulipas. El hermano del fundador, Víctor González Torres, es nada menos que el conocido Dr. Simi, empresario farmacéutico que floreció gracias al parentesco con el secretario de Salubridad. Así, entre suegros, influyentes y hermanos millonarios, la dinastía González Martínez, porque el apellido de la madre también cuenta, se instaló en la política mexicana como quien instala un puesto de medicinas en la puerta de un hospital, con visión de negocio, no de servicio. El heredero de este emporio, Jorge Emilio González Martínez, alias el Niño Verde, recibió la presidencia del partido de manos de su padre en 2001, cuando apenas tenía 29 años. Su perfil profesional es aleccionador. Jamás ha ejercido actividad en el campo de la defensa del medio ambiente. Nunca ha producido literatura ecológica y su vida se ha limitado a las oficinas partidistas y a la buena vida que conlleva ser un político profesional. Cuando un grupo de estudiantes mexicanos de posgrado en Londres le preguntaron sobre los programas ambientales de su partido, respondió con una sinceridad que hoy debería estar grabada en la puerta de su oficina. La ecología es lo menos para mí. Yo represento intereses. Confesión de parte, válida para su propietario. Pero el Partido Verde no solo es un refugio de juniors, de la familia gobernante. Es también un espacio donde encuentran cobijo personas cercanas a la familia González, políticos desechados por otros partidos, figuras públicas mediáticas cuyo mérito político es cero. El filósofo italiano Antonio Gramsci, desde la prisión fascista en donde lo encerraron injustamente, reflexionó sobre lo que llamó el transformismo, la capacidad de los sistemas políticos para cooptar élites y desactivar oposiciones mediante la absorción de sus cuadros. El Partido Verde es el transformismo elevado a su máxima expresión. El partido que recoge desechos de la derecha, los envuelve en propaganda verde y los lanza nuevamente al ruedo electoral como si fueran ecologistas recién nacidos. El Partido Verde Europeo, dicho sea de paso, ha desconocido sistemáticamente a esta franquicia mexicana. En 2009,
más de 30 partidos verdes del mundo manifestaron su rechazo al Partido Verde Ecologista de México por su propuesta de la pena de muerte, una postura incompatible con los principios fundamentales del colectivo global de partidos verdes. El Partido Verde Ecologista es al ecologismo lo que el chocolate bolita es al cacao suizo, una imitación burda, azucarada y comercial que engaña solo a quien nunca ha probado el original. Lo ocurrido el 11 de marzo en San Lázaro no fue una traición, fue una revelación. Cuando 47 de sus 60 diputados votaron contra la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido del Tucán simplemente se quitó la máscara de aliado para mostrar el rostro verdadero, el de una empresa familiar que utiliza las causas ambientales y que abre sus puertas a todos aquellos políticos de la derecha que sus partidos de origen ya no quieren ver ni en dibujito. Número 2. Los hermanos incómodos del PT y su coherencia selectiva. El Partido del Trabajo, esa fuerza política que nació envuelta en banderas rojas y discursos de lucha, decidió que la coherencia es un lujo que solo se pueden permitir los que no tienen 47 curules que justificar. Su coordinador, Reginaldo Sandoval, tuvo el valor o la desfachatez de argumentar que la reforma presidencial sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico. Uno queda como mínimo perplejo. ¿Desde cuándo el PT teme a los partidos hegemónicos? Si algo ha caracterizado a esta fuerza política es su capacidad para navegar las aguas del poder sin preguntar mucho por la temperatura del agua. Han sido aliados del PRI, del PAN y de Morena con una versatilidad que avergonzaría a un acróbata. Su vocación de poder siempre ha superado su vocación doctrinaria. Y pretender ahora que les preocupa la pureza democrática es como si a un lobo le preocupara el bienestar de las ovejas. Sandoval, sin embargo, cometió un acto fallido que revela más de lo que oculta. Nosotros no queremos solo el 25, queremos el 50 del financiamiento. Ahí está la clave, la confesión involuntaria. No es la defensa de la democracia lo que motiva el voto en contra, sino la defensa del presupuesto. No es el temor al partido único, sino el pavor de quedarse con una porción más pequeña del pastel. El historiador marxista británico Eric Hobsbawm, en su célebre estudio sobre los trabajadores aristocráticos, describió cómo ciertos sectores de la clase obrera inglesa del siglo XIX terminaron identificándose más con los intereses de la burguesía en turno, más que con sus compañeros de clase. El PT mexicano del siglo XXI parece haber seguido ese camino, convertido en una aristocracia burocrática. Sus diputados defienden con más ardor sus prerrogativas que los intereses de quienes votaron por ellos. La pregunta flota en el aire. ¿Qué izquierda es esa que prefiere mantener intacto el financiamiento de los partidos antes que reducir el costo de la política? ¿Qué progresismo es ese que vota en contra de una reforma que, con todos sus defectos, buscaba aligerar el pesado fardo de los partidos que imponen al erario? La respuesta es incómoda. La izquierda que ha hecho de la supervivencia institucional su única ideología. El único diputado del PT que votó a favor, Jesús Roberto Corral, se convierte en una rareza estadística, en el hombre que no recibió el memorándum o en el Quijote que cargó contra los molinos de su propio partido. Su gesto solitario y probablemente estéril merece al menos reconocimiento de haber actuado con dignidad en medio del naufragio. Número 3. Los refugiados de la derecha que la derecha desprecia. Si algo distingue al Partido Verde es su condición de albergue de políticos desechados, de náufragos de la derecha que, habiendo sido expulsados o menospreciados por sus partidos de origen como el PRI, el PAN o incluso el PRD, encuentran en las filas verdes un último puerto en donde desembarcar. Como bien señala un análisis de Línea Política, el Verde es una de esas franquicias políticas o partidos satélite que han sobrevivido a la sombra de partidos dominantes alimentándose de sus restos. Estos políticos rechazados por la derecha, precisamente por su falta de ideología, de escrúpulos o por su incapacidad para competir en sus propios terrenos, son recibidos con los brazos abiertos por un partido que se dice progresista y ecologista. El círculo de su actual clase dirigente es en ese sentido
una antología del oportunismo sin vergüenza. Arturo Escobar y Vega, quien funge como vocero nacional, tiene una experiencia en temas ecológicos que sus biógrafos califican como nula. Antes de llegar al Partido Verde Ecologista de México, ocupó posiciones de orden jurídico en Vancomer y su perfil no tiene ninguna relación con los movimientos de izquierda o con los movimientos de la ecología. La lista de ejemplos podría extenderse hasta el infinito. Por ejemplo, en 2012, en San Miguel Allende, Guanajuato, el Partido Verde nominó como candidato a la alcaldía a Mauricio Trejo Pureco, un hombre que coleccionaba reconocimientos por su participación en torneos de caza de grandes mamíferos y que presumía sus trofeos, o sea, cadáveres de animales, en Facebook. Años después, en Chiapas, postularon a Rubén Peñalosa, un empresario taurino cuya familia es propietaria de una plaza de toros y se dedica a la cría de toros de lidia. El partido que dice defender a los animales ha tenido entre sus filas a cazadores y toreros con la misma naturalidad con la que un camaleón cambia de color. Esta vocación de vertedero político tiene una explicación estructural. Como apunta el historiador Lorenzo Meyer, el Partido Verde surge en la necesaria coartada de que México era un sistema democrático y pluripartidista, pero se trata de un partido sin estructuras ideológicas. Al carecer de ideología, puede absorber cualquier perfil sin contradicción. Al no tener principios, puede justificar cualquier alianza sin sonrojarse. Es, en palabras del propio Lorenzo Meyer, un partido hecho a la medida de la partidocracia que tenemos en México, en donde los partidos políticos no representan a la complejidad de la sociedad mexicana. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, en su célebre estudio sobre la distinción, analizó cómo las clases dominantes reproducen su poder mediante mecanismos de herencia y cooptación que parecen naturales, pero que son profundamente políticos. El Partido Verde es la encarnación mexicana de esa lógica. Una dinastía que hereda poder como quien hereda una farmacia y que coopta a los políticos fracasados como quien contrata empleados de temporada. Los nepo babies heredan, los desechados se refugian y todos juntos forman una colección de esperpentos que el columnista Alfredo Reyes describió refiriéndose a la militancia verde en Parras como un circo de animales, donde abundan los apodos como el Coco, el Tony, el Cuco, Chata, Popa, Tito y Toto. La referencia, aunque local, retrata el fenómeno nacional. Lo más gracioso, como si no lo fuera ya lo suficiente, es que estos políticos despreciados por sus partidos de origen terminan siendo, precisamente por eso, los más leales a la dinastía que les da cobijo. Saben que fuera del Partido Verde no tienen futuro, que ningún otro partido los aceptaría, que su carrera política depende exclusivamente de la generosidad de los González Martínez. Por eso votan en contra de las reformas que les pide la presidenta. Por eso defienden con uñas y dientes sus prerrogativas. Por eso se aferran al presupuesto como un náufrago a la tabla. No es convicción, es supervivencia. No es lealtad al partido, es lealtad al único empleador que les queda. Carlos Monsiváis, ese observador implacable de nuestras miserias políticas, escribió alguna vez: en México, la izquierda ha sido siempre un imán para los oportunistas, porque el oportunismo necesita coartadas y la izquierda las provee con generosidad. El Partido Verde ha perfeccionado esa lección. Ha tomado la coartada ecologista, la más noble de las causas, y la ha convertido en el mejor de los negocios. Los nepo babies heredan, los desechados se refugian y todos juntos construyen ese monumento al cinismo llamado Partido Verde Ecologista de México. Número 4. Las tres rebeldes de Morena y la lealtad quebrantable.
Si la traición de los aliados era previsible, hasta cierto punto, lo que nadie esperaba era encontrar disidentes dentro de las propias filas de Morena. 3 diputadas, Gisela Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santi Montemayor Castillo, decidieron que su criterio personal estaba por encima de la ideología partidaria y votaron en contra de la iniciativa presidencial. El perfil de las 3 rebeldes merece un breve análisis sociológico, porque confirma la tesis del Partido Verde como semillero de cuadros para otras fuerzas. Son mujeres con carreras profesionales en mercadotecnia y arquitectura. Y lo más revelador, 2 de ellas, Chedraui y Montemayor, fueron cedidas por el Partido Verde a Morena en 2024. Es decir, llegaron al partido Guinda en calidad de préstamo, como si fueran jugadoras de un draft político. Y ahora, cuando su partido de origen votaba en contra, ellas decidieron honrar sus raíces verdes por encima de su membresía actual. El fenómeno no es nuevo. El Partido Verde ha actuado históricamente como una suerte de cantera de políticos descartables. Un semillero donde se forman o deforman cuadros que luego son colocados en otras fuerzas políticas según convenga. Esa es la lógica de la empresa electoral. Así como una farmacéutica puede transferir patentes, el Verde transfiere personas. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de la verdad, esas personas revelan su verdadera lealtad, no al partido que las alberga, sino a la dinastía que las formó. Chedraui Peralta, además, arrastra una fama incómoda que fue tendencia en redes sociales por participar de manera irregular en un maratón de la Ciudad de México en 2025, apareciendo mágicamente en los últimos kilómetros sin registro en los tramos iniciales. La metáfora es casi perfecta. Una diputada que no duda en tomar atajos en una carrera termina tomando atajos también en su lealtad legislativa. Hay personas que simplemente no pueden evitar ser quienes son. El sociólogo alemán Robert Michels, en su obra clásica Los partidos políticos, formuló una célebre ley de hierro de la oligarquía. Toda organización, por más democrática que sea en sus orígenes, termina desarrollando estructuras oligárquicas que priorizan la supervivencia de la élite por encima de los fines pragmáticos. Lo que estamos presenciando no es una excepción a esa ley, sino su confirmación más reciente. Las diputadas que votaron en contra no estaban defendiendo convicciones profundas, sino su propia supervivencia política, su vínculo con las redes de poder previas que trascienden las siglas de sus partidos. El dato curioso: las 3 son diputadas plurinominales, es decir, llegaron al Congreso por designación, no por voto popular. Su legitimidad no emana de las urnas, sino de las cúpulas partidarias, y quizá por eso mismo se sienten con la libertad de desobedecer. No deben su escaño a la presidencia ni a la militancia, sino a esos mismos aparatos que ahora les reclaman lealtad. Es la democracia representativa llevada a su paradoja más absurda. Quienes no han sido votados por nadie se sienten con más derecho que aquellos que sí rindieron cuentas al electorado. Pero hay un detalle adicional que conviene subrayar. Estas diputadas no solo votaron en contra de la reforma, sino que lo hicieron despreciando el origen del partido que las alberga, porque Morena, les guste o no, es hoy el principal vehículo de transformación política en México. Y venir de un partido que nació de la derecha, que está identificado con el PRI, como señalaba el consejero de Morena Octavio Chacón Melo, para luego votar en contra de las reformas del partido que te ha dado cobijo, es una forma de ingratitud que ni siquiera los manuales de Maquiavelo contemplan. Número 5. El muro de la traición y la tumba política cavada con sus propias manos mientras confiesan que la ecología es lo de menos. Félix Salgado Macedonio, senador morenista y experto en sobrevivir a calumnias y difamaciones elaboradas, lo dijo sin embajes. El PT
y el Verde quedarán en el muro de la traición por haber votado en contra de esta reforma. La expresión es afortunada porque remite a esa galería de la historia donde los pueblos colocan a quienes, teniendo todo para ser recordados con honor, prefieren la ignominia del beneficio inmediato. Pero más allá del muro simbólico, lo que estos partidos han hecho es cavar su propia tumba política. Y lo han hecho con la dedicación de quien prepara su propio funeral. A palada lenta, pero firme. Porque en la política, como en la vida, hay traiciones que se pagan caro y traiciones que se pagan con la extinción. El Partido Verde en particular ha jugado una partida peligrosa. Al votar en contra de la reforma, no solo han desairado a la presidenta, sino han revelado su verdadera naturaleza. Son un partido sin proyecto, sin ideología, sin más brújula que la conveniencia del momento. ¿Quién va a confiar en ellos para futuras alianzas? ¿Qué fuerza política se sentará a negociar con quien demuestra que su palabra vale menos que el papel en el que se imprime su masiva propaganda? El PT, por su parte, ha elegido un camino aún más incomprensible. Siendo el aliado más pequeño, el más dependiente de la generosidad de Morena, decide justo ahora mostrar músculo y autonomía. Es como si un pez espada decidiera morder el anzuelo para demostrar que es libre. La paradoja es tan evidente que duele. Nunca han sido más dependientes que cuando pretenden demostrar su independencia. El pensador italiano Antonio Gramsci reflexionó sobre la crisis de autoridad en los momentos de la transición política. Escribió sobre cómo el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. El PT y el Verde son esos monstruos del claroscuro, criaturas que pertenecen al viejo mundo, el de los partidos clientelares, el de las negociaciones oscuras y el de las lealtades comprables, pero que pretenden navegar en el nuevo, el de la transformación, el de la moral política y el de la honestidad como estandarte. El resultado es un esperpento. Parecen modernos, pero piensan como antiguos. Hablan de cambio, pero actúan como dinosaurios. La confesión de Jorge Emilio González Martínez, la ecología es lo de menos para mí, represento intereses, debería ser el epitafio del Partido Verde. No porque revele una verdad oculta, sino porque confirma lo que todos sospechábamos. El verde nunca fue verde. El ecologismo nunca fue su causa y la defensa del medio ambiente nunca pasó de ser un eslogan. Si el propio líder del Partido Verde admite que la ecología es lo de menos, ¿qué credibilidad puede tener un partido que basa su existencia en esa bandera? La tumba política que cavan no es una metáfora vacía. En las próximas elecciones intermedias, los votantes recordarán quién estuvo del lado de la presidenta y quién del lado de sus propias prerrogativas. Y en un país donde la polarización es el combustible de la política, no hay término medio posible. O estás con el proyecto o estás en contra de él. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Los que pretendieron estar al 100% con Sheinbaum mientras votaban en contra de su iniciativa, descubrirán tarde que temprano que en la política no hay dobleces que no terminen por descubrirse. Número 6. La lección de Maquiavelo y el futuro de la alianza, con los juniors cavando su propia tumba. Los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen, escribía Nicolás Maquiavelo en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. La frase ilumina como un relámpago lo ocurrido el 11 de marzo. El Partido Verde y el Partido del Trabajo ofendieron a quien debían lealtad precisamente porque confiaban en que esa lealtad les sería perdonada. Porque daban por descontado que Morena no tendría más remedio que aceptarlos de vuelta. Calcularon mal. El plan B, anunciado por la presidenta, no es solo una estrategia legislativa, es una advertencia. Morena puede prescindir de sus aliados cuando se trata de modificar leyes secundarias, porque para eso le basta la mayoría simple. Los partidos pequeños han intercambiado influencia por irrelevancia, han cambiado su capacidad de incidir en las grandes reformas por el miserable sueño de haber salvado sus privilegios financieros. La filósofa alemana Rosa Luxemburgo
En un texto célebre escribió que la historia avanza por el camino de los atajos, pero quienes toman demasiados atajos, advirtió, terminan siempre perdiendo el rumbo. PT y Verde han tomado el atajo de la deslealtad calculada, el camino corto de la negociación ventajosa, y el resultado es que han perdido el rumbo, que ya no saben quiénes son ni a qué intereses sirven. Han sacrificado su identidad en el altar de la supervivencia inmediata, y esa clase de sacrificios siempre termina mal. El Partido Verde además carga una mochila adicional, su condición de partido familiar, de nepo babies que heredaron el negocio político, de refugio para políticos desechados de la derecha. Esa mochila pesa y pesa mucho cuando se trata de construir alianzas duraderas. Porque los partidos serios no se alían con empresas familiares. Los proyectos políticos serios no se asocian con vertederos de políticos fracasados. Y las fuerzas transformadoras no pactan con quienes han confesado abiertamente que la ecología, su supuesta razón de ser, es lo de menos. El futuro que les espera depende de su capacidad de aprender la lección. Si interpretan el rechazo de la reforma como un éxito táctico, como una demostración de poder, entonces su tumba será más profunda. Pero si entienden que la política no es solo una suma de intereses, sino también de construcción de proyectos comunes, quizá tengan una oportunidad de redención. El problema es que para entender eso hace falta tener ideología y proyecto político. Y ellos hace tiempo que cambiaron los proyectos por prebendas, las ideas por negocios, la ecología por farmacias. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha obtenido algo que quizá es más valioso que la reforma en sí. Ha visto con claridad quién es quién en el tablero. Sabe ahora que sus aliados son aliados, pero hasta cierto punto. Que sus diputados leales tienen nombre y rostro y que los verdaderos adversarios no están solo enfrente, sino también al lado. Y esa claridad política vale más que cualquier reforma. Carlos Monsiváis escribió una vez que la izquierda mexicana tiene la rara virtud de convertir sus derrotas en lecciones, pero sus victorias en problemas. Lo ocurrido el 11 de marzo es una derrota que debería convertirse en lección. La lección de que las alianzas sin programas son meras sociedades de interés. La lección de que la lealtad no se impone, se construye. La lección de que la política, cuando se despoja de contenido ético e ideológico, se convierte en la más miserable de las actividades humanas. Ojalá Morena aprenda, ojalá el PT aprenda y el Partido Verde recapacite. Ojalá los votantes recuerden, pero sobre todo, ojalá México tenga la fortaleza de seguir adelante a pesar de sus clases políticas, que unas veces traicionan por convicción y otras por omisión, pero que rara vez están a la altura de la historia que pretenden protagonizar. La reforma murió, pero hay una larga vida para el plan B, y que la historia, esa jueza implacable, coloque a cada quien en el lugar que le corresponde. A los juniors en el recuerdo de sus privilegios, a los refugiados en el desprecio de sus antiguos partidos y a los traidores en ese muro de la ignominia. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Hasta entonces. Hasta siempre.